Señor, iba a predicar de fe. Claro, seguimos ejerciendo fe, aunque el tema hoy no sea fe. Y hay una atmósfera que se está desatando. Es que la fe nos lleva a la victoria. La fe nos lleva también a reconocer nuestra posición espiritual de poder y autoridad, para poder, por medio de la fe, poner bajo nuestra autoridad todo aquello que se opone a la manifestación del reino de Dios y a la manifestación de las muchas bendiciones que Dios tiene para sus hijos. La fe no se puede quedar en un concepto. La gente de fe eventualmente son gente que siempre están a la ofensiva, nunca a la defensiva. Gloria a Dios. Dios quiere que estemos agilizados espiritualmente para poder representar el reino de Dios aquí en la tierra. Quisiera hablar sobre ejerciendo la victoria de Cristo en lugares celestiales. Gloria a Dios. Pido que oren por mí, por favor, porque este no era mi plan para esta noche. Bendígame. Extienda sus manos. Algo sucede cuando usted tiene sus manos. Usted me envía radiación espiritual. Yo creo eso. Si soy simplista, tranquilo, yo lo creo. Eso es. Sus manos son las antenas que me comunican a mí la unción también y la revelación de Dios, para yo ser de bendición a ustedes. Porque no quiero otra cosa sino ser de bendición. My God. Empezamos con una declaración de gran victoria en Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él es Jesús, Jesucristo, también participó de lo mismo. O sea, participó de carne y sangre. Dios se hizo humano. Se hizo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo que me hace a mí pensar, si por medio de la muerte Jesús dice que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, entonces, ¿qué ha sucedido por medio de su resurrección? Tenemos entonces dos razones para entender y para saber que Satanás no tiene ninguna autoridad legal sobre la nueva creación, y que nosotros no podemos estar bajo la bota de opresión del diablo, y que no podemos permitir que el diablo sea quien controle la agenda nuestra o la agenda de la iglesia. Eso es contraproducente, porque si por medio de la muerte Él destruyó al que tiene el imperio de la muerte, al diablo, ¿qué pasó entonces por medio de su resurrección? Aleluya. Pero el efecto de todo esto, de toda esta gloriosa obra de redención, esta gloriosa obra de Jesús al morir en la cruz, ir a la tumba, levantarse de la tumba, dice, es librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sujeto a servidumbre a quién? A Satanás. Satanás le mete miedo a la gente con la muerte, o con la derrota, o con lo que sea. Algo que ya no es cierto para la nueva creación. Gloria a Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la victoria de Cristo en lugares celestiales? Demasiado mucho. Porque algunos empiezan el tema de la lucha militante o la lucha espiritual desde un punto de vista que Satanás es un todopoderoso, que Satanás es el que tiene toda la agenda y todo el poder y todo esto. Wrong, equivocado. Hay que empezar donde la Biblia empieza. Cuando empezó el énfasis que trajo el Espíritu Santo sobre militancia espiritual, me gusta más el, 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 término militancia espiritual
El propósito nunca fue para glorificar al diablo. El propósito nunca fue para hacer del diablo alguien que tiene el control sobre todo y que estamos simplemente a la defensiva. No. Es lo contrario. La revelación que vino fue para que supiéramos nuestra posición, nuestro poder, y que nosotros debemos ejecutar para mantenerlo donde Jesús lo puso. Esa es la razón de la militancia espiritual. Mantenerlo donde Jesús lo puso. Destruido, muerto, desactivado, puesto bajo nuestros pies. Eso es. Claro, no negamos que hay un conflicto. Gloria a Dios. Lo cual me llevaría a mí a predicar eventualmente Sabiduría en la Guerra Espiritual, parte número 2. Gloria a Dios. Ahora, es cierto que la iglesia se debe enfocar en la adoración a Dios, la salvación, liberación de los perdidos, la perfección de los santos. El énfasis principal de la iglesia no es una constante pelea y no es una constante siempre estar consciente de Satanás y principados. Sí, pero tenemos una realidad. O sea, hay un Satanás que se nos opone, ¿ok? Pero tenemos que entender que Él ha sido vencido. Él ha sido vencido. Entonces, vamos a empezar ejerciendo la victoria de Cristo desde el lugar que la Biblia dice. Y vamos a ver entonces cuál es ese lugar de acuerdo a Colosenses 1, 15 al 17. ¿Cuál es ese lugar? Dice Colosenses 1, 15 al 17. Jesús es la imagen. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a verlo en esta forma. Hubo un tiempo cuando todos los tronos, dominios, principados y potestades que son ocupadas o que eran ocupadas por autoridades angelicales, por querubines, por serafines, estaban todos bajo el dominio de Dios, todos. Y dice la Biblia que todas fueron creadas por Jesús. Todos fueron creados para Jesús. Cosas visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Jesús y para Él. Ahora, el hecho de que algunas de esas potestades, empezando por Lucifer, se rebelaron contra Dios y establecieron un gobierno paralelo al de Dios, tratando de interrumpir la operación de Dios y la agenda de Dios para el universo. Eso no indica que no están bajo esa autoridad. Todavía están bajo la autoridad. O sea, Jesús no ha perdido su autoridad sobre todos los tronos, dominios, principados o potestades, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Satanás, sus principados, sus demonios, sus autoridades simplemente son personas o líderes en rebelión a la autoridad de Dios, porque no hay otra autoridad. Y quiero que entienda esto. No hay tal cosa como dos autoridades iguales en el universo. Entendamos esto para que podamos tener un balance en nuestra percepción de lo que es Satanás. Él no es un Dios semejante al Dios. A Él se le llama el Dios de este mundo, pero Él no es el Dios de los cielos y la tierra. Él es el Dios de este mundo porque Él lo manipula. Y Él no es Dios de todo el mundo en este mundo, porque Él no es Dios mío. Él es Dios solamente de este mundo y de los pecadores que están haciendo su voluntad. Él es su Dios. Tan simple como tan simple. Aleluya. O sea, no hay tal paridad de el Dios Jehová y el Dios Satanás, y que los dos son iguales en fuerza. Nunca. Entendamos eso.
Hay un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Lucifer sigue siendo un ángel. Claro, sigue siendo un príncipe. Es un principado. Un príncipe tiene un principado. Él tenía un principado del lado positivo, pero cuando se rebeló contra Dios, él no perdió el título. Él no perdió el oficio. Él lo dañó, lo corrompió. Y parte de ese principado se fue con él, una tercera parte de los ángeles. Y claro, están bajo la autoridad de Satanás. Pero aún Satanás, con todos ellos, tiene que responderle a Dios. Porque todo fue creado por él y por medio de él y para él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando él murió en la cruz, ya vimos que avergonzó a Satanás. Dice en otra parte de Colosenses que le quitó las armas en las cuales él confiaba. En otro lugar dice, eso es en uno de los evangelios, en Colosenses dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La versión nuestra dice en la cruz, pero en la cruz fue añadida, no está en el original. La versión más correcta sería: lo venció en sí mismo. En sí mismo. O sea, en su persona lo venció en la cruz. En su persona lo expuso a la vergüenza pública. En su victoria, que aparentemente era una derrota, lo avergonzó públicamente. Hizo un espectáculo público de él. Wow. Entonces ahora Colosenses 2 del 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Colosenses 2, 8 al 10. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él, aleluya, en él, es en Jesús, habita corporalmente toda la deidad. Y ahora, ¿cómo estamos nosotros? Y vosotros estáis completos en él, en él. Satanás no quiere que tú sepas que tú estás completo en él. Tú no estás completo porque tú ayunas, o porque tú oras, o memorizas Biblia, das diezmos, o das ofrenda, o eres activo en la iglesia. No. Todo eso es una consecuencia de lo que somos. Tú estás completo en él. En él. Y tu seguridad está en conocerlo a él, y estar en él y él en ti. Tú simplemente eres una ramita. Tú eres un pámpano. Yo soy la vid verdadera. Tú lo que haces es estar conectado a él para recibir de él la savia del amor, la savia de la fe, la savia de la justicia, la savia del gozo, la savia de la vida, la savia del poder. Alguien diga aleluya. Somos participantes, somos partícipes de él. Por eso tú no puedes imitar a Jesús. Solamente participa de él. Te frustras tratando de ser como él o de imitarlo. Tú no puedes imitarlo. Imposible. Tú tienes que permitir que él viva su vida a través de ti. A través de ti. Diga: Jesucristo, vive tu vida a través de mí. Te entrego mi ser, te entrego mi alma, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi espíritu, para que tú reines y tú vivas en mí, y tú hagas en mí lo que la ley, lo que la religión, lo que mis buenas intenciones nunca podían hacer. Alguien diga aleluya. Ay, God. No sé si usted entendió lo que le acabo de decir, pero es poderoso. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. ¿Quién es él? Jesús. Y como se le titula a él una vez más, él es la cabeza de todo principado y potestad.
Es un énfasis continuo tanto en la carta de Efesios como en la carta de Colosenses. Él es la cabeza, Él es el jefe de todo principado y autoridad. Comentemos esto en esta forma, porque estamos hablando de Cristo como sigue siendo la cabeza de todos principados. Sería mi primer punto, pero comentemos un poco. Todo principado y potestad fue creado por Cristo Jesús. Jesús sigue siendo la cabeza de todo principado y potestad, incluyendo a Lucifer y los que operan bajo él. Tanto así que Lucifer puede operar solamente de acuerdo a lo que Dios, a la autoridad que Dios le da. Hay una cadena, es bastante larga, pero Dios puede alarla. La rebelión de Satanás y su principado fue contra Dios y su gobierno. Fue contra Dios y su gobierno. Y aún sigue, esa rebelión sigue. Se le llama la rebelión cósmica. Es contra Dios y su gobierno. Por eso Él quiere establecer un gobierno paralelo. Por eso ha establecido una cultura humanista. Por eso ha establecido gobiernos seculares. Por eso ha establecido tantas ideologías políticas, económicas, sociales y peor que todo, religiosas, que lo que hacen es atentar o simplemente sustituir el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, por el gobierno de esas filosofías. Ahora, es Dios quien es responsable de tratar con estos principados y potestades, pero dentro de esa responsabilidad estamos nosotros como hijos de Dios. Porque yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y si Jehová Dios es Jehová Dios de los ejércitos, casi siempre los hijos de un rey son entrenados en la milicia, son entrenados en la guerra, especialmente en los tiempos pasados cuando los reyes iban a la guerra. El príncipe que iba a ocupar el trono eventualmente tenía que estar preparado en la guerra. Podemos decir entonces que también nosotros, que somos hijos de Dios, tenemos que saber la verdadera militancia o guerra en el espíritu, por lo que somos, no desde una posición de desventaja, sino desde una posición de derecho divino. Oh, Jesús. Dios es responsable de tratar con los principados y potestades, pero Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Pero enseguida dijo: id y haced discípulos. En otras palabras, ¿dónde están los pies de Jesús? En el cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Dónde está la iglesia? En la tierra. ¿Dónde está la cabeza? En el cielo. ¿Quién ejerce potestad en el cielo? La cabeza del cuerpo, que es Jesús. ¿Quién tiene que ejercer autoridad en la tierra, pero aún no lo entiende y no lo hace, y sigue jugando juegos religiosos? La iglesia. Porque estamos siendo preparados para reinar eternamente con Jesús en el milenio y después por la eternidad. Y quién sabe si eso incluye galaxias y tantos otros planetas que nosotros no conocemos, donde posiblemente hay otras culturas y hay otra gente. Yo no sé. No me pida capítulo y verso. Es mi opinión personal ahora. Yo no creo que un Dios tan grande hizo solamente un solo planeta con una poquita de gente. Estaba leyendo hoy la introducción a un libro
decía él, decía el autor, decía, ¿qué pasaría? Estaba hablando hipotéticamente, ¿qué pasaría si hay otro planeta donde hay unos habitantes y han oído que la Tierra, que hay un planeta que se llama Tierra y que ellos son los mejores, que representan a Dios y que Dios es como ellos? Y esos habitantes agarraron una nave espacial, decidieron venir a la Tierra a ver cómo es Dios. Y dice, y si llegan a la Tierra y llegan a una ciudad, estacionan su nave espacial en un lugar, en una ciudad, con lo primero que se encuentran es con un jovencito que está en la droga, en un lugar, y le preguntan y él está tan así que no le puede contestar. Después ellos corren a otro lado y entran a una barra o a una cantina donde están tocando música y están viendo la televisión y están borrachas, hombres y mujeres. Ellos tratan de hablar con ellos y preguntarle, nadie les contesta. Salen de allí y van a otro lugar y lo que se encuentran son dos pandillas que están peleando por su territorio. De repente, dice él, dicen los que vinieron de otro planeta, no encontramos a Dios por ningún sitio, nos regresamos enseguida. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios. Y ellos esperaban, eso es algo hipotético, que el hombre está trayendo una enseñanza, algo hipotético. Ellos esperaban ver a Dios en la imagen nuestra. Ahora, hay una verdad en eso. Hay una verdad en eso. Jesucristo viene otra vez. Y Él solamente se va a llevar a gente que tengan su imagen. Lo que no se parezca a Él no va para el cielo. No me oyeron. Lo que no se parezca a Él, aleluya, somos hechos a su imagen y semejanza. Así que empieza a parecerse a Él. ¿Y cómo usted lo hace? Recibiéndolo a Él y permitiendo que Él viva a través de usted. Aleluya. Aleluya. Pastor, ¿cómo yo peleo contra principados y potestades? En un sentido no es que tú peleas. Tú lo que haces es ejercer autoridad. Es muy diferente ejercer autoridad. Tú te pones como un muro de contención para impedir que ellos trastornen el programa de Dios. La Biblia habla en 2 Corintios que las armas de nuestra milicia, 10:4-6, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son fortalezas espirituales, son fortalezas demoníacas, son fortalezas de planes diabólicos, planes de principados y potestades que tratan de impedir el plan de Dios en la tierra. Pero fíjense que las armas para luchar contra ellos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Pero esas fortalezas, principalmente antes de estar arriba, Satanás tiene éxito poniendo fortalezas espirituales en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra cultura, en nuestra iglesia, en los regímenes políticos nacionales. Y entonces, ¿qué sucede? Esas fortalezas están llenas de argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Por eso es que entonces somos llamados a tomar la palabra de Dios, a tomar la revelación de lo que somos, dónde estamos sentados, cuál es nuestra actividad, cuál es nuestra autoridad, y por medio de la palabra y del nombre y la sangre derribar todo argumento que se levanta, especialmente en nuestra mente, contra el conocimiento de Dios, o argumentos que se levantan en los aires, en la cultura, en la teología, en la doctrina, en la psicología, para que la gente no conozca a Dios, llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso viene por medio de la palabra. Oh, gloria a Dios. Levante la mano y adora a Dios. Así que, como ya les dije, no es que yo estoy derribando. No. Yo no estoy derribando. Yo estoy ejerciendo autoridad. Porque la fortaleza, eso sí, tengo que derribar fortalezas en mi mente. Por medio de estos mensajes que predico, estoy derribando fortalezas en ustedes hace por 3 años. Fortalezas religiosas que son las peores. Son las peores. Fortalezas teológicas, doctrinales, culturales. Son vacas sagradas que la gente no quiere soltar. Las que impiden que tú conozcas a Dios. Y la gente prefiere el conocimiento natural, el conocimiento secular, el conocimiento filosófico, el conocimiento teológico, en vez de la palabra desnuda de Dios, en vez de la revelación de Dios. Levante las manos y diga: yo quiero revelación de Dios. Oh, gloria a Dios. Diga ahora mismo, yo derribo toda fortaleza mental que se opone a que yo conozca a Dios. Que mi mente, que mis pensamientos se han traído cautivos a la obediencia a Cristo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Ahora, entiende esto. Número 2, la victoria de Cristo sobre principados y potestades fue completa. Fue completa y fue absoluta en la cruz, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del cielo. Colosenses 2:15 dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Ahí está el verso que le dije: en sí mismo. Porque la cruz no aparece en el original. Triunfando sobre ellos en sí mismo. Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Hizo un show de ellos. Hizo un espectáculo público. La versión Nueva Traducción Viviente dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los desarmó. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en sí mismo. Claro, él estaba en la cruz. Por eso fue que los traductores añadieron en la cruz, porque sucedió en la cruz. Pero fue en la cruz, pero él los avergonzó en él mismo. En él mismo, en él mismo, en él mismo. No en ti, en él. Entendamos esto. Jesús no solamente vino a redimir la raza humana, sino que vino a redimir todo el universo de la rebelión de Lucifer. Todo el universo. Aún el cielo mismo había sido manchado por la rebelión de Lucifer. Aún el santuario celestial tuvo que ser purificado con la sangre de Jesús, cuando Él le llevó la sangre al Padre en el cielo. Ahora, Jesús tuvo un enfrentamiento frontal con Satanás. El principal fue una vez, y fue en el monte de la tentación. Jesús lo combatió simplemente con mucha elegancia, usando el instrumento de la palabra. Diga: la palabra. La declaración de la palabra. Entre el lunes de oración y el día de ayuno, yo le proveí una confesión, una oración militante. Hicimos un solo archivo, donde lo que hay es proclamación de la palabra. Es una oración militante, pero es proclamación del plan de Dios. Proclamaciones proféticas, proclamaciones bíblicas de la victoria de Jesús, la cual le es acreditada a usted y a mí. Y en la medida que usted repita y ore esa oración, usted va a ver cómo su perspectiva va a cambiar. Ya algunos la están orando y me han dicho el cambio que ellos han sentido, cómo perciben el mundo espiritual. My God. Algo sucede adentro de usted, como que se le agudiza su espíritu. Jesús lo combatió simplemente con mucha elegancia, usando el instrumento de la palabra. Jesús nunca le dijo malas palabras al diablo. Jesús nunca le dijo perro asqueroso. Jesús nunca le dijo
todas esas cosas que se están haciendo hoy en día. Él simplemente dijo: escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Entendamos que todavía Jesucristo no lo había avergonzado por su muerte. Jesucristo no había hecho un show de él públicamente. Eso venía después. Pero aún allí así él lo venció. Y como lo venció, en sumisión a la voluntad del Padre. Quiero que tú entiendas esto. Tú no puedes combatir, tú no puedes ser militante contra Satanás si estás en pecado, si estás en orgullo y si estás en desobediencia. Por lo tanto, lo contrario de todo eso es: para tú poder ser victorioso en tu militancia espiritual, tienes que, en primer lugar, en obediencia a toda la voluntad de Dios. Di conmigo: obediencia a toda la voluntad de Dios. En segundo lugar, tienes que estar en humildad. No hay prepotencia. No es por quien tú eres. No son por tus méritos, no son por tus galones, no son por tus años de vida espiritual, ni aún por tus ayunos o vigilia. Es porque eres humilde. Eres humilde. Y en tercer lugar, eso se hace por la fe. Son 3 requisitos obligatorios para que tú puedas tener victoria contra principados y potestades, para que puedas ejercer la autoridad y el dominio, para que camines en una victoria total, completa y absoluta. Obediencia absoluta, humildad absoluta y fe cruda, fe atrevida. Yo lo siento, Dios no hizo ninguna provisión para tu derrota. No es Dios quien nos derrota y tampoco es el diablo. Soy yo mismo quien me derrota. Cuando no tomo mi posición y no sé cuál es mi responsabilidad de vivir la vida que agrada a Dios. Andad en el Espíritu y no saciáis los deseos de la carne. Un ladrón no puede reprender a otro. Un adúltero no puede reprender al diablo, porque el diablo ni adúltero ha sido. Así que él está mejor que tú en esa área. Es ladrón, pero adúltero no, él no adultera. Alguien diga aleluya. Ahora, claro que Jesús vivió su vida en un combate espiritual. ¿Cómo? Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir ¿qué? Las obras del diablo. Pero la primera obra del diablo fue pecado. Este es el contexto. Ese es el contexto de 1 Juan. El pecado, la enfermedad, aleluya, la miseria, la depresión, todo lo que hace al hombre infeliz, todo lo que impide que la promesa de Jesús, de que la vida abundante se manifieste, Jesús vino a quitarlo. Gloria a Dios. Porque el diablo no viene sino para matar, robar, destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Pero hay un ladrón que engaña, te sugestiona, te llena de religión, para que tú no tengas una posición de revelación de quién tú eres y qué tú tienes y qué puedes hacer. Shukalabasaya. Y no me extrañaría que en este pequeño periodo que estamos en este énfasis de fe y de militancia empiecen a acontecer cosas feas. Te lo advierto. Métete en el río de Dios. Métete en el río de Dios. Aleluya, porque todo lo que pueda ser movido va a ser movido. Todo lo que no es reino va a ser sacudido, tanto en ti como en mí. Y yo lo sé. Andemos en el Espíritu, hablemos en el Espíritu, caminemos en amor, caminemos en verdad, caminemos en sencillez, caminemos en justicia, caminemos en la perfecta voluntad de Dios. Y podremos decir como Jesús: el príncipe de este mundo viene, pero él no haya nada en mí. Nanina, no haya nada en mí. Diga: no haya nada en mí, porque mayor es el que está en mí
Que alguien diga aleluya. Este lugar está lleno con la presencia de Dios. Adórele, 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 adórele. Su ministerio se distinguió porque destruyó las obras del diablo en las almas y en los corazones de los hombres. Pero entonces en la cruz en sí mismo Jesús despojó finalmente a principados y potestades. Gloria a Dios. Y desde el punto de vista de Dios no tienen ningún derecho legal para oprimir, para enfermar, para matar prematuramente a los hijos de Dios. No hay ningún derecho legal. Yo soy quien le doy el derecho legal con las tres cosas que acabo de decir. Con la desobediencia en vez de obediencia, con el orgullo en vez de la humillación, con el temor en vez de la fe. Por eso yo soy responsable de ser obediente a Dios en todo. Yo soy responsable de humillarme hasta lo último como Jesús. Y soy responsable de desarrollar una vida de fe atrevida, cruda, absoluta, para que Satanás sepa dónde tiene que estar: bajo los pies del cuerpo de Cristo, que son mis pies y los tuyos. El error de Satanás fue llevar a Cristo a la cruz sin pensar que esa sería su destrucción. Vamos a ver 1 Corintios 2, 7 al 8. Pido perdón por las pantallas. Un error técnico, un error de alguien que está nervioso con la victoria de Jesús. No, alguien me dijo: mira papi, digo, yo estoy acostumbrado a eso. Yo sé por qué suceden esas cosas, pero no voy a darle ninguna gloria, ningún crédito. Seguimos haciendo lo que hay que hacer. Alguien diga aleluya. My God. 1 Corintios 2, 7 al 8. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. En misterio, diga sabiduría de Dios. Hay que buscar la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría de revelación que hay que pedírsela a Dios para que no sigamos siendo evangélicos, aleluya, cartonados, pentecostales emocionalistas, evangélicos intelectuales, sin poder y sin gloria. Busquemos la sabiduría oculta, busquemos la revelación, la cual Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría fue la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Imagínense, ellos nunca pensaron que Jesús los iba a matar con su propia muerte. Y si Él los mató con su propia muerte, ¿qué acontece ahora con su propia resurrección, glorificación y ascensión a lugares celestiales? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia tiene que proclamar el evangelio. El evangelio no es solamente decir: Jesús te salva, te perdona los pecados. Eso no es todo, ese es solamente el principio. La proclamación del evangelio es proclamar el reino de Dios, es proclamar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades, y se lo pruebo por la palabra del Señor. Vamos allá conmigo a Efesios 3, 8 al 11. Uno de los versos más poderosos acerca de la guerra espiritual o de la militancia en el espíritu. Dice en Efesios 3, 8 al 11. Y dice este hombre de Dios, este apóstol, este sencillo apóstol, decía: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. El más pequeño, eso habla de la humildad. Él sabía que para poder ejercer su autoridad espiritual, él tenía que ser humilde y no tomarse tan en serio. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y de qué más? Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. Diga ahora.
no en el rapto, no en el milenio, no en el cielo, sea dada ahora. Diga ahora. La iglesia no lo está haciendo ahora. Está solamente esperando cuando la trompeta suene en aquel día final. Y aquí vivimos derrotados, sin victoria. Aleluya. Los diablos pasean por encima de nosotros como si fueran monos. ¿Dónde está esa iglesia? Jesús no murió por esa iglesia. Jesús murió por una iglesia que le va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los principados y potestades en lugares celestiales. Así que más que una lucha cuerpo a cuerpo para ser militancia espiritual, es una lucha de revelación. Es una lucha de descubrir misterios. Es una lucha de descubrir estrategias espirituales que te dan la revelación de la autoridad que tú tienes. Y que tú sepas qué es la redención, qué es la glorificación, qué es la ascensión. Y que sucede porque estamos sentados con Cristo donde en lugares celestiales. A su nombre, gloria. Va a aplaudir, aplaude bien. Y esto es tan importante que dice el verso 11: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Una pregunta, estamos entrando. El problema es que la iglesia se ha envuelto en el propósito circunstancial, en el propósito del momento. Por eso tú ves la recogedera de plata, y por eso tú ves este evangelio fácil, y por eso tú ves toda esta basura que ha entrado a la iglesia. Por eso ves que no hay temor de Dios. Por eso tú ves tanto pecado aún en la misma plataforma. Por eso tú ves la falta de visión, la falta de poder, la falta de gloria. ¿Por qué? Porque están fuera del propósito eterno. Están en el propósito del momento, en recoger para el momento, en vivir para el momento, en tener para el momento. Y se nos ha olvidado que esto es más que un rosario. Esto es más que tú. Estamos hablando del reino de Dios. La iglesia es ahora el instrumento de Dios para traer el reino y el dominio de Dios a la tierra. La iglesia, como cuerpo de Cristo, ha recibido el derecho legal de tener espiritualmente bajo sus pies todos los enemigos de Dios. Por favor, vamos conmigo. Efesios 1, 19, 23. No me molesta volverlo y repetirlo y predicarlo 41 años. Y seguiré hasta que tenga 50 o 60 años haciéndolo. Efesios 1, 19, 23. Antes de esto se le habló de la necesidad del Espíritu. ¿De qué? Sabiduría y revelación para conocer a Jesús. Que no seamos ignorantes. Para que sepamos, dice el verso 19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, no los que analizamos. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y que dice, esta fuerza operó en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo? Lo resucitó de los muertos. ¿Y qué más hizo? Lo sentó ¿dónde? A su derecha. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Dónde está sentado Jesús? En lugares celestiales. ¿Y qué más hizo? Lo sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombran no solo en este siglo, sino también en el que viene. Tanto en el siglo de Pablo como en el siglo de Nahum. Él dijo en este siglo y en el que viene. ¿Y qué hizo Jesús? Sometió. Sometió. Me gozo, diablo, óyelo. Sometió. No te tengo miedo porque estoy en él. No trates de amedrentarme y meterme miedo con enfermedades, con muerte prematura. No lo acepto, no lo recibo. No trates. No me puedes vencer, no puedes vencer. Estás abajo, estás vencido, estás derrotado. Jesús lo hizo. Oh, glory. Shikabashalamakaya. Ekaboshalemakoarabashaya. Haria keterelemekoolamahaya. Aleluya. Y sometió todas las cosas
bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hello. ¿Será posible que hayan 20 iglesias en una barriada y no haya un cambio en la cultura y en el crimen y en la vendedera de drogas y en la prostitución? Claro que no. No hay ningún cambio. Cuando las 25 iglesias lo único que hacen en cada culto es recoger 3 ofrendas. El pastor no sabe ni dónde tira la nariz cuando predica. Predicando el mismo mensaje viejo, anticuado, sin revelación, sin búsqueda, porque no hay misterios. No se conoce a Jesús. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Y está cambiando. Somos el cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que la iglesia hace es darle a conocer esta sabiduría de Dios a principados y potestades por medio de la proclamación del evangelio, por medio de la revelación de los misterios escondidos de Dios. Gloria a Dios. La iglesia no simplemente pelea para tumbar principados y tener autoridad desde abajo. No tumbamos principados desde abajo. No tumbamos, sino que pisamos principados desde arriba. Muy diferente. Porque somos la iglesia sentada en lugares celestiales, la que ejerce el dominio y la autoridad. La iglesia proclama la autoridad que ya tiene por virtud de la victoria total de Jesús. La victoria de Jesús no fue solo para Él. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. La victoria de Jesús no fue solo para Él. Por su gracia y su poder juntos podemos vencer. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. Mayor es el que está en mí que aquel que en el mundo está. La victoria de Jesús no fue solo para Él. Por su gracia y su poder tú y yo podemos vencer. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Una pregunta. Sería este mi último punto. ¿Cuál es nuestra real lucha con principados? ¿Cómo luchamos para ganar? Vamos a Efesios 6, 10 al 13. Por favor, por lo demás, hermanos míos, después que habla de tanta cosa en la carta, dice: fortaleceos en el Señor. En otras palabras, no pierdas tu agresividad. El Espíritu Santo me ha estado ministrando en estos días. Un rosario: no pierdas tu agresividad. Me ha dicho: si la pierdes te come el diablo, te traga. Y lo único que van a ver tus enemigos son tus zapatillas saliendo por la boca. No puedes dejar de orar. No puedes dejar de meditar. No puedes dejar de obedecer. Ser humilde y ser atrevido en la fe. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su dinamo, de su fuerza. Vestidos
revestidos de toda la armadura de Dios, que no te agarre desnudo, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Esa palabra en el griego es metodias. Si usted oye el sonido de la palabra metodia, ¿a qué palabra le suena metodia? A métodos. Si tú aprendes a entender los métodos del diablo, tienes la mitad de la guerra ganada. Porque él siempre viene en la misma forma. Él sabe exactamente cómo vencer a cada uno y en qué forma. Se aprovechó de Jesús en el ayuno porque sabía que él tenía hambre. Se aprovechó de Jesús en el ayuno porque sabía que él iba a hacer milagros. Se aprovechó de Jesús en el ayuno porque sabía que él venía a reconquistar los reinos. Él usa métodos. La tentación tuya y el ataque en contra tuyo es muy personalizado, customized. El tuyo no es el mío no es el tuyo. Hello. A un apóstol lo tumba con el adulterio. A otro lo tumba con la plata. A otro lo tumba con la fama y el poder. Metodias, diferentes métodos. Pero vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las metodias, contra los métodos del diablo. Él tiene métodos. Él tiene mucha experiencia. Y creo que sabe más por viejo que por diablo. Pero no cometamos este rol ahora, porque no tenemos lucha contra hermanos y hermanas, sangre y carne, vecino o vecina, mi patrono o mi empleado, mi amigo o mi amiga. No, nada de eso. Mi hijo o mi hija, no. Sino contra principados. Sí que hay lucha. O sea, hay lucha. Yo nunca dije que no hay lucha. Sino contra principados, contra potestades, los mismos aquellos que Jesús está por encima de ellos. En el primer capítulo, ahora hay que luchar contra ellos, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí que tenemos lucha, pero desde arriba. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar, para que podáis resistir en el día malo. Y a todo el mundo le viene el día malo. Y de acuerdo a cómo estás apertrechado y vestido y preparado, tú puedes acabar todo estando firmes. ¿Cómo hacemos esto? Reconozcamos nuestra posición de elevación y ascensión juntamente con Cristo por encima de todo gobierno. Lo primero, necesita esa revelación. Y yo seguiré aumentando más en revelación y seguiré buscando más información y más misterio, porque yo tengo que apertrecharlos, ustedes prepararlos. Porque si lo que viene es grande, entonces también Satanás vendrá en grande. Hemos dicho algo grande viene, pero también Satanás viene bien grande, para tratar de impedir que eso grande se manifieste. Santo el Señor. Reconozcamos nuestra posición de elevación y ascensión juntamente con Cristo por encima. Ahí es que yo vivo, ahí es que yo estoy. No puedo irme de ahí ni en vacaciones. De acuerdo al contexto, aquí hay una lucha para estar firmes y resistir en el día malo. Esto habla de la lucha personal que tiene cada creyente con el enemigo de su alma. El énfasis está en vestirnos de toda la armadura de Dios y en tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Esta no es la noche para eso, pero Pablo nos presenta 7 piezas de la armadura, 5 defensivas y 2 ofensivas. Veamos las 5 piezas defensivas. La correa de la verdad. Tienes que amarrarte los lomos con la verdad para que la mentira del diablo no te venzan. Tú tienes que usar la coraza de la justicia, que no solamente es la justicia de Cristo, también es la justicia de la obediencia tuya a la palabra de Dios. Tercero, está la sandalia o el calzado del evangelio. Aleluya. Es
cómo tú caminas, cuál es tu caminar. Tu caminar tiene que ser representar el evangelio, que trae paz, pero también trae dominio y autoridad. Que donde tú llegas, tú impongas el reino de Dios. Y que no seas movido de ese puro evangelio. Ese evangelio que es a base de la cruz y de la sangre. 4, tienes que agarrar, dice, sobre todo tomate el escudo de la fe. Toma el escudo de la fe con el cual puedes apagar que todos los dardos encendidos del maligno, dardos de enfermedad, dardos de pensamientos negativos, dardos de que el diablo envía en contra tuya, diferentes cosas que envía, son dardos, son proyectiles, son flechas encendidas para entrar a tu corazón, dañar tu corazón, dañar tu mente, dañar tu cuerpo. Al diablo no le importa. Puede ser tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, puede ser tu parte física, tu parte espiritual, lo que a él le convenga mejor, lo que él sabe que le funcione mejor contigo y conmigo. Escudo de la fe. El día del ayuno, yo vine aquí que yo no podía con mi cuerpo. No podía con mi cuerpo, hermano. Un dolor desde aquí hasta aquí. Y el diablo me dice, tienes esto, tienes lo otro, tienes lo otro, tienes lo otro. Pero en ningún momento yo repito lo que él dice. Yo me muevo ahora a la posición espiritual y empiezo a declarar lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice. Derribando todo argumento. Argumento. Es que eres viejo. Es la edad. ¿Entiendes? Es que de algo tienes que morirte. ¿A usted no le dice eso? ¿Ah? Tú no puedes tener la misma fuerza de cuando de los 30 o 40. Y él te dice cuánta mentira hay. Y el hermanito que no tiene esta revelación, enseguida va y se lo dice a todo el mundo lo que el diablo le está haciendo. Y después que dice lo que el diablo le está haciendo, termina con una alabanza al diablo. Bendito sea su nombre. Usted ha oído testimonios en la iglesia, hermanito. Todo lo que hace el diablo después, bendito sea su nombre, aleluya. A su nombre, hermano. ¿A cuál nombre? ¿A que tú estás hablando ahora? Esto es real. Esta lucha es real. Y muchos valientes, mejores que tú y que yo, han caído en la batalla porque no sabían cómo pelear. Pero pelearé hasta ganar la batalla. Pelearé hasta llegar al final. Pelearé hasta ganar la batalla. Pelearé hasta llegar al final. Ahora, quinto, yo me pongo el yelmo de la salvación. El yelmo, el casco de la salvación, para que el diablo no me vuelva loco, no me dañe los pensamientos. Me protejo con la sangre de Cristo y con la salvación. Esas son las 5 piezas defensivas. Entonces, pero hay 2 piezas ofensivas. La palabra que es la espada del Espíritu. La palabra que es la espada del Espíritu, con la cual yo puedo cortar todo pensamiento, cortar toda sugestión, cortar toda mentira. Jesús lo hizo. Escrito está, escrito está, escrito está. Le tiró la espada del Espíritu. Y la séptima dice, orando en todo tiempo. La oración en el Espíritu. Si ofendo a los hermanos que no hablan en lenguas, lo siento mucho. Yo creo que la oración en lenguas, en el Espíritu, que si tú miras el soldado cristiano que Pablo está describiendo, él estaba en una cárcel cuando escribió eso. Él estaba viendo al soldado que lo cuidaba a él. Estaba viendo sus 7 piezas. ¿Y por qué aparentemente hay 6? Y no se menciona la última, que es la séptima. Faltaba la lanza. La lanza es la más alta. Déjeme a mí ser creativo. Para mí, el orar en el Espíritu es el arma que dispara lejos y largo.
Y yo puedo conseguir y derribar cosas. Rebashonda la maqueja lo basea. Hariakotolo bocheketere bebebe kotorobo. Ekerelebekoa. Ekerelebekoa. Hariamandora. Alguien va shorebe. Ekorobo sheria. Ekerebekea. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Con toda que oración y súplica. ¿En qué? En el Espíritu. El que ora en lengua, ora en el Espíritu. Póngase de pie y aplauda fuertemente al Señor. Ore conmigo. Un poquito de esta oración es muy corta, son algunas palabras. Diga en todo aspecto me paro firme en la victoria de la ascensión y glorificación del Señor Jesucristo, por medio de la cual todos los principados y potestades fueron sometidos a Él. Hoy reclamo mi lugar en Cristo y estoy victorioso con Él sobre todos los enemigos de mi alma. Estoy agradecido, Padre Celestial, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo cada uno de mis pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en mi propia vida, en nombre de Jesús, derriba toda fortaleza de Satanás y ata los planes que el enemigo ha formado en contra mía y los echa fuera de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda fortaleza de Satanás en contra de mi mente y te rindo mi mente, Señor, y te pido que tu mente esté en mí como estuvo en Cristo Jesús. Afirmo, Padre, que tú no me has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y mente sana. Padre, en el nombre de Jesús, ato toda fortaleza formada en contra de mi voluntad. Yo te rindo mi voluntad y decido tomar las decisiones de fe correctas para mi vida. Padre, ato toda fortaleza de Satanás formada contra mi cuerpo y te rindo mi cuerpo, reconociendo que mi cuerpo es el templo del Dios viviente todopoderoso y es el lugar de morada para tu Espíritu Santo. Me gozaré sabiendo que la sangre, levanta las manos, diga, la sangre de Cristo me cubre y me da la victoria. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Todo. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria todo. mía es. Dígalo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria Todo. mía es. Todo. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria Dele mía fuerte. es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la Dime el verso, victoria por favor. mía es. Podemos subir allá y tomar la tierra, poseer De la montaña hasta el mar. Y aunque esa tierra sea de gigantes, nuestro Dios otra vez victoria nos dará. podemos subir allá y tomar la tierra, poseer de la montaña. hasta el mar. Aunque esta tierra ¡Al sea de revés! gigantes, nuestro Dios la victoria ¡Victoria! nos dará. Victoria, la victoria mía es. Victoria, La victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía Otra vez. es. victoria, la victoria. Mía es. Victoria, La victoria mía es. Si mantengo mi paz,
universo.